Me llamo Mariana Fuentes, tengo 72 años y vivo en Kisaragi, un pueblo tan pequeño que apenas aparece en los mapas. ¿Quién podría haber imaginado que yo, una anciana de cabello canoso y manos marcadas por años de trabajo en el campo, me convertiría en el tema de conversación del lugar? Nunca fui de causar problemas, ¿sabes? Siempre me mantuve al margen, ocupándome de mi vida diaria. Hasta aquel día fatídico. Fue una tarde soleada de octubre, con el cielo tan claro como la ropa tendida en la cuerda, cuando recibí una noticia que parecía más ficción que realidad. A los 61 años, estaba embarazada. El doctor Takeshi, mirándome por encima de sus gruesas gafas, dijo con voz temblorosa: «Señora Mariana, está esperando un bebé». El corazón casi se me salió del pecho. Las piernas se me pusieron tan blandas como arroz cocido. Pensé, o este médico ha perdido la cabeza, o la he perdido yo. ¿Cómo podía ser posible? Una mujer de mi edad. Pensaba que todo dentro de mí se había secado hacía mucho, y sin embargo, increíblemente, esperaba un hijo a los 61 años, con un hombre 30 años menor que yo. En un pueblo donde las paredes tienen oídos y las ventanas ojos, el escándalo estalló. Los chismes se propagaron más rápido que vapor en una olla hirviendo. «Esa anciana ha perdido la razón», decían algunos. «Es una trampa para amarrar a un hombre joven», murmuraban otros. Algunos incluso me dijeron a la cara que era un castigo divino. ¿Castigo por qué? ¿Por permitirme redescubrir el amor? Sta, el padre del bebé, ganaba la vida haciendo trabajos de mantenimiento en casas. Llegó al pueblo con una mochila al hombro y una sonrisa que parecía irradiar luz. Tocó mi puerta, ofreciéndose para arreglar mi techo. Jamás imaginé que él sería quien reparara también mi corazón, roto y solitario desde hacía tanto tiempo. Mis hijas, que vivían lejos y rara vez venían, de pronto aparecieron para darme lecciones de moral. Susana, la mayor, lloró tanto que casi inunda la sala. Patricia, la menor, me acusó de ser irresponsable. Dijo que estaba avergonzando a la familia, como si el amor y una nueva vida fueran motivo de burla. Pero lo peor fueron las miradas de la gente en la calle. Mujeres que solían venir a mi casa a tomar té dejaron de venir. En el templo, el banco donde me sentaba empezó a vaciarse a ambos lados. Como si hubiera contraído una enfermedad contagiosa. Pero no era una enfermedad, era vida floreciendo en mi vientre. En esos primeros días, me escondía en el baño para llorar en secreto, para que nadie viera mi debilidad. Recé a Dios por fuerza y claridad, porque en medio de tanta confusión, una certeza brillaba con fuerza. Ese niño era un regalo, no un castigo. Lo amaría y protegería con todas mis fuerzas, sin importar lo que dijera la gente. Y así fue como yo, Mariana Fuentes, me convertí en el tema favorito de Kisaragi, la vieja loca que quedó embarazada a los 61 años. Pero lo que nadie sospechaba era que esto solo era el prólogo de una historia que transformaría no solo mi vida, sino también la de muchos en este pueblo. Porque los caminos de Dios son misteriosos y sorprendentes, y lo que empezó como vergüenza terminó siendo el mayor milagro que esta tierra haya presenciado. Kamakura es tan pequeño que si alguien estornuda en un extremo, alguien dice salud en el otro. Es un lugar donde todos saben los asuntos de todos. Conozco el nombre del perro de mi vecina y hasta la marca del medicamento que toma el señor Suke para la presión. Es un sitio acogedor, con una plaza central donde las ancianas se reúnen a contar historias y los hombres mayores juegan al sjí bajo la sombra de un viejo árbol de kaki, que según dicen, fue plantado por el primer colono del pueblo. Nací y crecí aquí. Aquí me casé con Tru, que ya falleció, y llevo 15 años viuda. Era un buen hombre, trabajador, pero muy reservado. Murió repentinamente de un infarto mientras arreglaba la cerca del jardín trasero. Desde entonces, vivo sola en esa casa amplia con ventanas azules y una puerta de madera, acompañada solo por mis gallinas, mis plantas y mis recuerdos. Mis hijas, Susana y Patricia, se mudaron a Osaka hace años. A veces llamaban,
enviaban regalos por Año Nuevo o el Festival Obon. Susana es dentista, casada con un ingeniero, y tiene 2 hijos que apenas me conocen. Patricia trabaja en tecnología, en un campo que no alcanzo a entender. Ha decidido no tener hijos porque dice que el mundo está demasiado complicado. Ambas siempre están apuradas, demasiado ocupadas para venir a visitarme. Me acostumbré a la soledad. Tenía a mis amigas de la iglesia, el club de costura que se reunía los miércoles en casa de la señora Kaori, y el jardín que cuidaba con esmero. A veces, visitaba a mi amiga Sayuri para tomar té y ponernos al día con los chismes del pueblo, que casi siempre eran los mismos. ¿Quién se casó? ¿Quién se separó? ¿Quién le debía al señor Genji en la tienda? Fue un lunes nublado de septiembre cuando mi vida cambió. La noche anterior llovió con fuerza y mi viejo techo comenzó a gotear en 3 partes. El agua caía en las ollas que puse por todo el suelo, haciendo ese molesto sonido de goteo que no te deja dormir. Decidí ir al mercado semanal para buscar a alguien que arreglara el techo. Fue allí donde lo vi por primera vez. Shigeru, alto, bronceado por el sol, con brazos fuertes por el trabajo duro y una sonrisa tímida que se le extendía lentamente por la cara. Llevaba una escalera en la espalda y una caja de herramientas en la mano. Un cartel simple decía: hago todo tipo de trabajos, albañil, plomero, electricista. No era de aquí, se notaba por su acento al hablar. Buenos días, señora, ¿necesita ayuda? No soy de hablar con extraños, pero me encontré contándole sobre el techo, las goteras y lo difícil que era encontrar a alguien que hiciera un buen trabajo a un precio justo. Shigeru me escuchaba con atención, con los ojos marrones fijos en mí, como si cada palabra importara. No era una mirada de lástima, como las que muchos les dan a las viudas mayores. Era una mirada de respeto. Tenía 34 años y venía de Niida, un pueblo a unos 200 kilómetros. Me contó que había perdido su empleo en la construcción y viajaba de pueblo en pueblo, haciendo trabajos para sobrevivir. No se preocupe, señora, arreglaré su techo bien. Trabajo con garantía, dijo. Por alguna razón, le creí. Acordamos que vendría a la mañana siguiente, temprano. Ofrecí pagarle la mitad por adelantado, pero se negó. Solo después de que apruebe el trabajo. Esa noche casi no dormí. La casa se sentía menos vacía, solo con saber que alguien vendría al día siguiente. Preparé la habitación trasera por si necesitaba quedarse unos días para terminar el trabajo. Horneé un pan de maíz cremoso que se deshace en la boca y elegí el café más aromático que tenía. Shigeru llegó puntualmente a las 7 de la mañana. El olor a café recién hecho llenaba la cocina cuando sonó el timbre. Lo observé por la ventana mientras colocaba la escalera y organizaba sus herramientas con esmero. Sus manos eran grandes y endurecidas por el trabajo, pero manejaba las herramientas como si fueran instrumentos delicados, mostrando respeto por su oficio. Preparé un desayuno sencillo pero pensado con cariño. Pan casero, pan de maíz, queso que me dio mi amiga Sayuri y mermelada de ciruela que hice yo misma. Lo invité a comer antes de que comenzara el trabajo. Dudó, dijo que no era necesario, pero finalmente aceptó. Saboreó todo, elogiando cada detalle. Señora Mariana, este es el mejor café que he tomado en meses, me dijo. Mientras él trabajaba en el techo, yo me ocupaba con las tareas dentro de casa, siempre encontrando alguna excusa para pasar por el patio y ver cómo iba todo. Cada vez que aparecía, allí estaba él, concentrado, sudando, pero siempre con una sonrisa cuando me veía. Al final del día, cuando bajó por la escalera, con la cara manchada de cemento y el cabello revuelto, ya sentía que algo había cambiado en mí. Voy a necesitar un par de días más, señora Mariana. Hay más daño del que pensé, me dijo. Le ofrecí la habitación trasera para que no tuviera que buscar otro lugar. Aceptó con gratitud. Y así comenzó todo. Un hombre arreglando mi techo, sin saber que también estaba reparando un corazón que creía ya no latía.
Shigeru terminó el techo al tercer día, pero dijo que debía revisar unas vigas en la parte trasera. Más tarde, sugirió que también sería prudente inspeccionar los canalones. Sabía que eran excusas para quedarse más tiempo, y en el fondo, yo deseaba lo mismo. La casa se sentía más viva con él allí. Era agradable oír pasos que no fueran los míos, tener con quien conversar durante las comidas. Empezamos con charlas simples, ya sabes. Yo elogiaba el café fuerte que él preparaba en la mañana. Él decía que los hombres que trabajan con cemento tienen manos hábiles, capaces de sentir cosas. Compartíamos historias como si nos conociéramos de toda la vida. Me habló de su infancia difícil, de cómo su padre se fue pronto, de cómo aprendió construcción siendo joven. Habló de su sueño de tener una casa propia algún día, de querer formar una familia, algo que nunca logró viviendo de pueblo en pueblo. Yo le conté sobre True, mi viudez, la partida de mis hijas. Le mostré fotos antiguas en un álbum de cuero, los bordados que hice en noches sin sueño, el jardín que era mi orgullo. Mientras hablaba, Shigeru me miraba a los ojos, realmente escuchando. No era esa mirada de quien espera su turno para hablar. Era la de alguien presente, que absorbía cada palabra. Una semana después de su llegada, estábamos sentados en el porche, tomando té de manzanilla, cuando tomó mi mano. Fue un gesto tan simple, pero me hizo latir el corazón como si tuviera 15 años otra vez. Su mano estaba cálida, áspera, y sujetó la mía con una ternura que me hizo llorar sin querer. Señora Mariana, dijo suavemente, usted es la mujer más especial que he conocido. Ese fue el comienzo, un inicio que no había planeado. No fue intencional, pero se sintió tan inevitable como el amanecer cada día. Pronto, se mudó permanentemente a la habitación trasera, aunque pasaba la mayor parte del tiempo en la casa principal, conmigo. Compartíamos momentos viendo televisión, cuidando el jardín y yendo al mercado. Él me enseñó a preparar arroz con ajo dorado, al estilo de los mineros. Yo le enseñé a hacer mermelada de calabaza con coco. Pero lo que no nos dimos cuenta fue que estábamos bajo la atenta mirada del pueblo. Bastó con que los vecinos vieran a Shigeru salir de mi casa un par de veces a la semana para que los rumores en Kamakura se propagaran como una serpiente lista para atacar. Al principio, eran solo susurros cuando pasábamos. Luego se convirtió en chisme abierto. Mariana quiere un nieto a la fuerza, escuché decir a la señora Odetta en la carnicería de Junpei, riéndose fuerte para que todos oyeran. Qué vergüenza que una mujer de su edad ande con un hombre tan joven. Cuando entré, todos se quedaron en silencio, como si no hubiera escuchado. En la tienda de la esquina, Teresa, mi antigua compañera de escuela, me apartó para expresarme su preocupación. Mariana, ese hombre solo quiere tu dinero. Ten cuidado, mujer. Le dije que no tenía dinero, solo mi modesta pensión y la casa que me dejó True. Ella negó con la cabeza como si fuera una niña terca. En el templo al que había asistido cada domingo durante más de 40 años, el banco en el que me sentaba empezó a vaciarse por ambos lados. Las señoras del grupo de oración dejaron de invitarme a las reuniones. Y lo peor fue cuando el padre Ansei, durante el sermón dominical, habló del comportamiento inapropiado para cierta edad y me miró directamente. No pasó mucho tiempo hasta que las noticias llegaron a Osaka. Mis hijas, que rara vez recordaban mi cumpleaños, se presentaron sin avisar un viernes por la tarde, como si vinieran a resolver un problema grave. Susana entró furiosa, exigiendo saber dónde estaba el oportunista. Patricia, más tranquila pero con ojos llenos de reproche, se sentó conmigo en la cocina. «Mamá, ¿qué estás haciendo? Todo el pueblo habla. Es una vergüenza para la familia», me dijo. Susana revolvía mis cosas, como si buscara pruebas de un delito. «Ese hombre va a quitarte todo lo que tienes. ¿No lo ves?» Patricia lloraba, como si estuviera en mi lecho de muerte. «Mamá, estamos preocupadas. Tienes una edad, y ese hombre es tan joven. ¿Qué puede querer con una mujer de 61 años?
Piénsalo, no tiene sentido. Solo las escuché, dejé que dijeran todo lo que quisieran. Cuando terminaron, las miré a ambas y dije con calma, me dejaron sola durante años. Y ahora quieren decidir cómo debo vivir mi vida. Están tan preocupadas, pero ni siquiera llaman para saber si estoy viva o muerta. Pero cuando encuentro a alguien que me hace feliz, aparecen para darme lecciones morales. Se quedaron sin palabras. Susana intentó insistir, dijo que hablaría con un abogado, que no estaba en condiciones de tomar decisiones. Patricia solo lloró más fuerte. Cuando Shigeru regresó del trabajo y vio la escena, casi se fue, pero le pedí que se quedara. Él es Shigeru, presenté, y está en mi casa porque yo quiero, porque me respeta y me trata bien, algo que muchos no hacen. Mis hijas pasaron el fin de semana tratando de convencerme de echarlo. Pero ellas no veían lo que yo veía. No veían cómo él se levantaba temprano para prepararme el desayuno, cómo se sentaba conmigo en el porche y me tomaba la mano con cuidado. La forma en que se reía con mis historias viejas, como si fueran fascinantes. Cómo me miraba con admiración, no con lástima, y cómo lavaba los platos sin que se lo pidiera. La forma en que realmente me escuchaba cuando compartía mis miedos, mis alegrías, mis recuerdos. El lunes, después de que se fueron, prometiendo volver con un abogado, invité a Shigeru a sentarse en el porche y le pregunté si quería irse para evitar más problemas. Él me miró y dijo, «Señora Mariana, solo me iré si usted me lo pide, porque lo que tenemos vale más que cualquier rumor». Y allí, en ese momento, bajo la mirada curiosa de mi vecina Naomi, que fingía tender ropa solo para husmear, Shigeru me besó por primera vez. Un beso tierno, lleno de afecto, que hizo desaparecer el resto del mundo. Un beso que me hizo darme cuenta de que aún estaba viva, intensamente viva, y que todavía tenía derecho a sentir, a amar y a ser amada. Lo que nadie en este pueblo entendía era que, en la intimidad de nuestro hogar, Shigeru y yo éramos simplemente dos seres humanos que habíamos encontrado compañía en el otro cuando ya habíamos perdido la esperanza. Dos almas que se reconocieron pese a la diferencia de edad, pese a las miradas de desaprobación, pese a los sermones disfrazados de consejo. Y eso, querido mío, nadie tenía derecho a juzgar. Aproximadamente 3 meses después de que Shigeru se mudó a mi casa, empecé a sentir sensaciones extrañas. Al principio pensé que era solo cansancio. Pasaba más tiempo con las tareas del hogar, cocinando comidas elaboradas a diario, e incluso cuidando el jardín con más entusiasmo. Era natural sentirse agotada, ¿verdad? Después de todo, ya no soy ninguna jovencita. Pero pronto comenzaron los mareos persistentes. Por las mañanas, al poner los pies en el suelo, sentía una necesidad urgente de correr al baño. El olor del café, que siempre me había encantado, comenzó a darme náuseas. Incluso el aroma de las camelias que Shigeru plantó en el jardín, que antes adoraba, comenzó a repelerme. «Debe ser algún virus», le dije a Shigeru, que me miraba con preocupación cada vez que me veía palidecer al intentar comer. Me preparaba té de manzanilla, me traía jengibre para masticar, pero nada ayudaba demasiado. Fue Sayuri, mi amiga de toda la vida, quien insinuó algo que ni siquiera me atrevía a considerar. «Mariana, ¿has pensado que podrías estar embarazada?», susurró mientras pelábamos patatas en mi cocina. Me reí tan fuerte que casi me caigo de la silla. «Sayuri, por favor. Tengo 61 años. No tengo un ciclo regular desde hace más de una década». «¿Y qué?». «Mi prima Junko tuvo un bebé a los 54, y el médico le dijo que fue porque creyó que ya no podía quedar embarazada y dejó de cuidarse», dijo Sayuri, pelando patatas como si hablara del clima. Su sugerencia se quedó en mi mente. Shigeru y yo no usábamos precauciones. Era cierto. ¿Para qué? A mi edad, supuse que no era un tema. Incluso True, que en paz descanse, no me embarazó en los últimos años de nuestro matrimonio. Pero los síntomas se hicieron más fuertes. Una oleada de calor me invadió en casa.
Shigeru me esperaba con una sonrisa y un plato humeante de pan de maíz. Me senté a la mesa, respiré hondo y se lo conté todo. Sus ojos se abrieron como platos, su rostro se puso blanco como la cera y dejó caer la taza de café al suelo. Luego se levantó, me abrazó con fuerza y empezó a llorar entre sollozos. No sé quién estaba más impactado, él o yo. La noticia corrió como fuego por Kamakura. Sayuri casi se desmayó al enterarse. Mis hijas se quedaron en silencio un tiempo, procesando la noticia, y luego empezaron a hacer 1000 preguntas. Los vecinos murmuraban en las calles, algunos felicitaban, otros criticaban, pero no me importó. Dentro de mí, crecía cada día una fuerza extraña, mezcla de miedo y alegría, de inseguridad y esperanza. Comencé a sentir los primeros movimientos del bebé en mi vientre. Pequeñas patadas, leves aleteos, señales de que la vida latía allí. Elegimos el nombre Satoru, un nombre fuerte, espiritual, que significa entendido por Dios. Empecé a preparar la habitación con ropita que Sayuri había guardado de su nieto menor. Eran prendas azules, pero no me importó. Satoru sería amado, cuidado y protegido, sin importar el color de su ropa. El embarazo no fue fácil. Mi edad pesaba, mi cuerpo dolía, el cansancio era constante, pero tenía una determinación inquebrantable. Quería darle a Satoru lo mejor de mí. Me realicé todas las pruebas, seguí las indicaciones del médico, comí saludablemente y caminaba todos los días. Shigeru estuvo a mi lado en todo momento, cuidándome con el doble de cariño. Leía libros sobre embarazo en edades avanzadas, me daba masajes en los pies hinchados y preparaba infusiones para aliviar las náuseas. Mis hijas se turnaban para llevarme a las citas médicas y hacer las compras. Sayuri tejía pequeños abrigos y zapatitos con tanto esmero que parecía que los hacía para su propio hijo. Y así, entre sustos, alegrías y mucho amor, pasaron los meses. Satoru nació una fría noche de julio, por parto natural, pesando 2,8 kilos y midiendo 47 centímetros. Un bebé perfecto, sano y lleno de vida. Cuando lo sostuve por primera vez en mis brazos, la emoción fue tan fuerte que apenas podía respirar. Fue como si mi vida comenzara de nuevo en ese instante. En ese momento, Satoru trajo nueva luz a nuestra familia, nueva esperanza a nuestros corazones. Era la prueba de que el amor no tiene edad, de que la vida siempre encuentra una forma de florecer, incluso cuando todo parece imposible. Mi cuerpo comenzó a mostrar señales inusuales, fuera de lugar incluso en el cálido verano de Kamakura. Un cansancio persistente pesaba en mis piernas, como si hubiera caminado kilómetros. Mis pechos estaban hipersensibles, causándome molestias incluso al contacto con el agua en la ducha. Estas sensaciones me recordaban los embarazos de Susana y Patricia, más de 3 décadas atrás. Pasó una semana, y la incertidumbre se volvió insoportable. Necesitaba una respuesta. Así que tomé un autobús hacia el Centro de Salud San Francisco, en la entrada del pueblo, eligiéndolo en lugar de la clínica local para evitar chismes innecesarios, ya que todos en la zona me conocían. La señora Rica, enfermera jefe, llevaba unos 20 años en el cargo. Aunque la conocía de las misas dominicales, no teníamos mucha relación. Al entrar a su consultorio, ajustó sus gafas y me ofreció una sonrisa cálida. «Señora Mariana, ¿en qué puedo ayudarla hoy?», preguntó. Dudé un momento antes de pedir una prueba de embarazo. La señora Rica, con una mirada curiosa por encima de sus lentes, soltó una risita suave. «Una beta-HCG. ¿Para qué, Mariana?» He tenido síntomas extraños. Mareos, náuseas, intenté explicar, sintiendo cómo se me encendía el rostro de vergüenza. A su edad, probablemente sea vértigo o presión alta. «Vamos a revisar su presión primero», respondió, como si hablara con una niña terca. «Rica, por favor», insistí. «Solo quiero la prueba». «Es mi derecho», declaré con firmeza, mirándola a los ojos. Ella suspiró,
con la expresión de quien trata con alguien excéntrico, y llenó el formulario. Tendrá que ir al laboratorio del centro. Los resultados estarán en 3 días. Esos 3 días se sintieron como 3 años. No dije nada a Shigeru ni a Sayuri, para no adelantar preocupaciones o ilusiones. El día señalado, regresé al centro, con las piernas temblando de ansiedad. La señora Rika, al verme en la sala de espera, me llamó a un rincón de su consultorio. Su sonrisa juguetona había desaparecido. Me miró con los ojos muy abiertos, como si hubiera visto un fantasma, y susurró: «Mariana, estás embarazada». El corazón me latía tan fuerte que pensé que se saldría por la boca. «¿Estás segura, Rika? ¿Podría ser un error del laboratorio?», pregunté. «El resultado es claro», respondió, mostrándome un papel lleno de números y letras que no entendía, pero con la palabra positivo en letras grandes. Salí del centro de salud en estado de shock. El sol de Kamakura se sentía más intenso ese día, casi cegador. Me senté en una banca del parque y rompí a llorar, sin saber si era de alegría, de miedo o de puro asombro. Yo, Mariana Fuentes, estaba a punto de ser madre otra vez, a los 61 años. La semana siguiente, Rika me refirió a una ecografía en la clínica privada del Dr. Adam. Usé los ahorros que tenía escondidos bajo el futón, para evitar la larga espera del sistema público. Necesitaba una confirmación definitiva. El Dr. Adam, un hombre de cabello blanco y actitud paternal, aplicó gel frío sobre mi vientre y comenzó el examen. Temblaba tanto que tuvo que pedirme que respirara profundamente varias veces. «Señora Mariana», dijo, girando la pantalla hacia mí, «aquí está su bebé. Por el tamaño, tiene unas 10 semanas». En la pantalla, un pequeño punto palpitante, un corazón latiendo, una vida creciendo dentro de mí. Me hice 2 análisis más en diferentes laboratorios. Todos confirmaron el embarazo. Ya no podía negar la realidad. Al volver a casa, Shigeru me esperaba con una sonrisa y pan de maíz recién horneado. Me senté en la mesa, respiré hondo y le conté la verdad. Ese día, cuando llegué, Shigeru estaba en el jardín trasero arreglando la cerca. Sonrió al verme, pero pronto notó algo extraño. «¿Te pasó algo, Mariana?» «Estás pálida», dijo. Me senté en el banco del jardín y le pedí que se sentara a mi lado. Abrí mi bolso y saqué el sobre con los resultados. «Shigeru, por fin descubrí que tengo. ¿Por qué me he sentido tan rara?», dije. Él me tomó la mano, preocupado. «¿Es grave?», preguntó. «Depende de cómo lo veas», respondí, entregándole el papel. Shigeru lo observó durante lo que pareció una eternidad, en silencio, con los ojos fijos en el resultado. De repente, una lágrima le resbaló por la mejilla. Luego otra. Se arrodilló frente a mí, allí mismo en la tierra, y abrazó mi cintura, apoyando su rostro sobre mi vientre. «Hijo mío», murmuró, con la voz quebrada por la emoción. Nunca había visto a un hombre llorar así, sin vergüenza, sin ocultar nada. Lloró, aferrado a mi vientre a un plano, como si ya pudiera sentir al bebé dentro. Después de un rato, me miró con el rostro empapado y una alegría tan intensa que parecía a punto de estallar. «¿No estás enojado ni asustado?», pregunté, con lágrimas escapando de mis ojos. «¿Asustado, Mariana? Este es el regalo más grande que Dios podría darme». «Un hijo tuyo, nuestro», respondió. Lloré también, no solo de alegría, sino de miedo. Miedo a la gente, a los comentarios maliciosos, a los chismes que ya circulaban y que ahora serían tormenta. Miedo a mi edad, a este cuerpo maduro que cargaba una nueva vida. Miedo al futuro, a lo que sería criar un hijo a esta altura de mi vida. Pero al ver a Shigeru arrodillado, besando mi vientre, prometiendo ser el mejor padre, algo dentro de mí se encendió. La vida, que creía que ya me había dado todo, me llevaba por un camino que nunca imaginé recorrer otra vez, el de la maternidad a los 61 años,
en un pueblo donde todos se conocen y juzgan. Esa noche, acostados en la cama que antes era solo mía, Shigeru acarició mi rostro y dijo: «Mariana, que el pueblo diga lo que quiera, pero este niño va a nacer lleno de amor, y eso es lo que importa». Traté de creer en esas palabras, mientras escuchaba los grillos afuera y sentía el calor de su cuerpo junto al mío. Me obligué a creer que el amor sería suficiente para enfrentar los desafíos que vendrían. La noticia de mi embarazo se esparció por Kamakura más rápido que un incendio en pasto seco. No sé cómo se enteraron. Quizás Rika lo comentó en la estación de servicio, o alguna vecina vio los resultados cuando Shigeru me abrazó en el jardín. No importa cómo. El hecho es que, un día estaba tratando de procesar la idea, y al siguiente, todo el pueblo lo sabía. Lo que antes eran rumores se convirtieron en insultos directos. Antes, al menos fingían no hablar de mí. Ahora, ni siquiera se molestaban en disimular. Pasaban junto a mí por la calle y me daban la espalda. Algunos incluso cruzaban al otro lado, como si yo llevara una enfermedad contagiosa. Una vez, en la fila del supermercado, la señora Marumi, quien había asistido conmigo al templo por más de 30 años, me miró de arriba abajo y dijo en voz alta, para que todos escucharan: «Algunas no tienen vergüenza, a una edad para ser abuela y comportándose como una adolescente». Me quedé paralizada, sin saber cómo reaccionar, apretando las bolsas de las compras con un nudo en la garganta. Un día, mi vecina Naomi escupió al suelo al pasar junto a mí. Escupió, como si yo fuera algo repugnante. La misma Naomi que solía tomar té en mi mesa, que buscaba consuelo en mi hombro cuando su esposo estaba enfermo. El momento más duro fue en el templo. Siempre había sido devota, nunca faltaba a misa, ayudaba en los festivales, conocía a todos por su nombre. Cuando entré al templo, con 4 meses de embarazo y el vientre comenzando a notarse, escuché los murmullos, vi cómo la gente se volteaba a mirar, sentí las miradas de desaprobación, las risas disimuladas. El padre Ansei, nuevo en la parroquia, apenas me saludó. Durante la homilía de ese domingo, habló de los tiempos modernos y de las aberraciones que la sociedad estaba permitiendo. Dijo que hay quienes ya no respetan la naturaleza creada por Dios, que hay edades apropiadas para ser madre. No dijo mi nombre, por supuesto, pero todos sabían que esas palabras iban dirigidas a mí. Salí del templo antes de la comunión, con las piernas temblando y el corazón hecho trizas. Mis amigas, las que pensé que eran verdaderas amigas, desaparecieron. El teléfono dejó de sonar. Las visitas cesaron. Sayuri, mi amiga de toda la vida, fue la única que se mantuvo en contacto. Incluso ella dudó al principio. «Mariana, ¿estás segura de que quieres pasar por esto a nuestra edad?» Al menos ella preguntó sin juzgarme. Las cosas empeoraron. Una madre de la escuela primaria, donde daba clases de refuerzo en matemáticas 2 veces por semana, se quejó con la directora. Temía que su hijo estuviera en la misma clase que el niño de Mariana, como si mi bebé por nacer pudiera contaminar a otros. La directora, Megumi, que siempre me había tratado con amabilidad, me llamó a su oficina con rostro apenado. «Señora Mariana, quizás lo mejor sería que tome una licencia hasta que las cosas se calmen». Y así perdí incluso ese pequeño trabajo que me llenaba de alegría ayudando a los niños con los números. Mi vientre crecía al mismo ritmo que el rechazo del pueblo. Cuanto más visible era mi embarazo, más se alejaba la gente. Era como si yo, que siempre había sido parte de esta comunidad, me hubiera convertido de pronto en una extraña. Recuerdo una tarde en la farmacia, comprando las vitaminas que el médico me había recetado, y el farmacéutico, Takeiro, me atendió con una mirada severa, casi de desprecio. «Debería darle vergüenza», murmuró al darme los medicamentos. Una señora de su edad. Caminé a casa llorando, apenas viendo el camino. Al llegar, me dejé caer en una silla de la cocina, llorando como una niña. Fue un llanto desde lo más profundo del alma, el llanto de alguien que sentía que había perdido el lugar que siempre fue suyo. En ese momento, sentí una mano en mi espalda.
Shigeru había llegado temprano y me oyó llorar. Se arrodilló frente a mí, tomó mis manos y se quedó allí, en silencio, esperando a que me calmara. Cuando por fin pude hablar, le conté todo: la farmacia, la escuela, el templo, los insultos, las miradas que se apartaban. ¿Quieres irte?, me preguntó, con los ojos llenos de preocupación. Podemos mudarnos, empezar de nuevo en un lugar donde nadie nos conozca. Pensé en mi casa, la que construí con Tru, el jardín donde jugaron mis hijas, los árboles que planté, la vida que edifiqué en este pueblo. No, declaré, este es mi hogar, mi tierra. No voy a huir por culpa de chismes malintencionados. Fue entonces cuando vi a Shigeru sonreír, una sonrisa llena de orgullo. Entonces nos quedamos y le mostraremos a este pueblo que este bebé es el mayor regalo que Dios pudo darnos. Desde ese día, Shigeru se esforzó aún más. Tomaba trabajos en 3 casas en un solo día, salía antes del amanecer y volvía ya de noche. Sus manos se endurecieron más, su rostro se volvió más bronceado por el sol. Pero nunca se quejó, ahorrando cada yen con esmero. Un día, regresó a casa cargando tablones de madera y herramientas. ¿Y eso?, pregunté. Voy a construir el cuarto de nuestro hijo, respondió, como si fuera lo más natural del mundo. Los fines de semana, cuando no trabajaba fuera, los dedicaba por completo a serruchar, martillar y ensamblar. Con sus propias manos, Shigeru transformó ese pequeño cuarto de almacenamiento vacío en algo especial. Pintó las paredes de azul claro, instaló una nueva ventana con vista al jardín y construyó una cuna de madera con tanto cuidado que parecía trabajo de un carpintero profesional. También embelleció nuestro jardín, plantó más árboles, arregló la cerca y colgó un columpio de la rama del árbol de kaki. «¿Para cuándo crezca?», dijo, con los ojos brillando. Cada noche antes de dormir, Shigeru acariciaba mi vientre ya redondeado y hablaba en voz baja con el bebé. Le contaba historias, hacía promesas. «Te enseñaré a pescar, a jugar fútbol, a reparar cosas. Seré el mejor papá del mundo». Luego besaba mi vientre y decía: «Gracias, Dios, por este milagro». Era conmovedor ver a un hombre tan fuerte mostrar tanta ternura y amor. Para las consultas prenatales en Niigata, ya que no me sentía cómoda yendo a Kamakura, Shigeru insistía en tomarse el día libre para acompañarme. Le preguntaba todo al médico, anotaba las recomendaciones y me tomaba de la mano durante los exámenes. Era como si el mundo entero nos hubiera dado la espalda, pero Dios y Shigeru me sostenían para que no cayera. En los momentos en que casi me rendía, cuando el peso de las miradas y las palabras era insoportable, Shigeru me daba fuerza. «Ya lo verán», decía con una convicción que me asombraba. «Cuando nazca nuestro hijo, entenderán que fue enviado por Dios, y se tragarán todo lo que dijeron». Y así, entre insultos externos y amor interno, seguí adelante con mi embarazo de alto riesgo a los 61 años, en un pueblo que solo sabía juzgar pero nada entendía de milagros. Como puedes imaginar, no fue fácil. Una mujer de 61 años no está hecha para llevar un bebé, o eso dicen los médicos. Pero mi hijo y yo demostramos lo contrario en cada visita. El doctor en Niigata siempre negaba con la cabeza, asombrado por los resultados. «Tiene un cuerpo fuerte, señora Mariana, y este bebé también». Entré en el 7º mes con un vientre que parecía a punto de estallar. Mis pies se hinchaban tanto que solo podía usar mis viejas sandalias. La espalda me dolía constantemente, pero yo era feliz. Cada patada, cada movimiento era como un mensaje divino que decía: «Todo está bien, Mariana, solo confía». Shigeru, siempre atento, prácticamente me prohibió hacer las tareas del hogar como limpiar. Solo me dejaba cocinar si estaba sentada. Incluso tender la ropa era una tarea que insistía en hacer él mismo, poniendo excusas como: «Tienes que descansar, Mariana, y concentrarte en el bebé». Lo dejé consentirme, disfrutando de su cuidado y afecto. Sayuri venía casi todos los días, trayendo sopas dulces y haciéndome compañía.
Se acostumbró a la idea del embarazo e incluso empezó a tejer ropita para el bebé. Si era niño, la ropa sería azul, si era niña, amarilla, porque nunca me gustó mucho el rosa. En mi 8º mes, tuve un sueño con True, mi difunto esposo. En el sueño, él estaba sentado en el porche, en su mecedora favorita, sonriéndome. «Cuida bien al niño, Mariana, es especial», me dijo. Me desperté con una calidez en el corazón, como si hubiese recibido una bendición. Pero a la mañana siguiente, comenzó la mayor prueba de mi vida. Era una noche fría de julio. El viento golpeaba con fuerza contra la ventana, y le había pedido a Shigeru que pusiera otra manta sobre la cama. Dormía profundamente, como lo hacen las mujeres embarazadas agotadas, cuando un dolor tan intenso me despertó que ni siquiera pude gritar. Sentí como si un cuchillo me atravesara el vientre, desgarrándome. Cuando llevé la mano bajo la sábana, noté algo húmedo. Al retirarla, vi que estaba cubierta de sangre. Mucha sangre. Logré llamar a Shigeru con una voz débil, casi irreconocible. Se despertó al instante, como si esperara esa llamada. Al ver la sangre, se puso pálido. «Dios mío, Mariana, el bebé». Saltó de la cama, se puso la primera ropa que encontró y me cargó en brazos como si no pesara nada. Descalzo, aún en pijama, me colocó con cuidado en el asiento trasero del viejo auto que había comprado recientemente a crédito. «Aguanta, amor mío, aguanta», repetía mientras conducía desesperadamente por la carretera oscura de Kamakura hacia Niigata. El dolor venía en oleadas, cada vez más agudo. Sentía la sangre correr, empapando el asiento. Mi visión se nubló, como si se formara una niebla frente a mis ojos. Empecé a sentir frío, a pesar de que la noche no era tan helada. «Shigeru, ¿y si me pasa algo?», intenté decir. Él me interrumpió, mirando por el retrovisor con los ojos llenos de pánico. «No digas eso. No va a pasar nada. Estarán bien, los dos». Pero yo sabía que algo grave estaba ocurriendo. Mi cuerpo, que había llevado 2 embarazos décadas atrás, enviaba señales de alarma imposibles de ignorar. El bebé no se movía. Estaba quieto. Y la cantidad de sangre era aterradora. El trayecto hasta Niigata normalmente tomaba 1 hora. Shigeru lo hizo en 35 minutos por esa carretera con curvas. Llegó al Hospital Santa Clara con los neumáticos chillando y tocando la bocina sin parar. Los guardias de seguridad salieron corriendo, creyendo que era algún borracho causando problemas. Al entender la emergencia, llamaron a las enfermeras, que me subieron a una camilla y me llevaron rápidamente por los pasillos blancos y fríos del hospital. Shigeru iba detrás, descalzo, con los pies sucios, el pijama manchado de mi sangre, suplicando que salvaran a su hijo. Recuerdo al doctor Moriyasu, un médico joven recién egresado, que estaba de guardia. Examinó mi abdomen con instrumentos, haciendo preguntas rápidas que apenas podía responder. «Desprendimiento de placenta», le oí decir a la enfermera. «Necesitamos operar de inmediato». Me llevaron al quirófano. Todo giraba a mi alrededor. Las luces brillantes me lastimaban los ojos. La hemorragia no se detenía. «La presión está cayendo», dijeron. Antes de administrarme la anestesia, el doctor Moriyasu se acercó. Su rostro joven mostraba seriedad y preocupación. Tomó mi mano y habló con suavidad, pero con firmeza. «Señora Mariana, es grave. La placenta se ha desprendido completamente y está perdiendo mucha sangre. El bebé tiene el pulso muy débil». Vaciló, aclaró la garganta y continuó. «Dada su edad y condición, enfrentamos una decisión difícil. Podemos intentar salvar al bebé o salvarla a usted. Las probabilidades de salvar a ambos son muy bajas». En ese momento, el tiempo se detuvo. Una elección que ninguna madre debería tener que hacer. Una decisión imposible. Vi a Shigeru al otro lado de la sala,
sujetado por 2 enfermeras que intentaban impedirle entrar al área estéril, llorando y gritando mi nombre. Nuestro hijo, con solo 6 meses en mi vientre, tan pequeño, tan vulnerable, pero ya tan amado. Salve al niño, doctor, dije, con una firmeza que ni yo esperaba. Sálvelo. Él merece vivir. Yo ya he vivido lo suficiente. El doctor intentó objetar. Señora Mariana, ¿está segura? ¿Y su esposo? Mi hijo, repetí, con lágrimas corriendo por mi rostro. Salve a mi hijo. Ahora él es la única prioridad. Vi al doctor Moriyasu hacer señas al equipo. Una enfermera preparó una jeringa. Sentí la aguja entrar en mi brazo, el frío de la anestesia esparcirse. Me invadió el sueño. Mis últimos pensamientos antes de perder la conciencia fueron para Shigeru, y para el bebé en mi vientre. También recordé a True, y el sueño que tuve. Cuida bien al niño, Mariana, es especial. Lo intenté, True, pensé mientras la oscuridad me envolvía. Ahora también es tu hijo. Cuídalo desde allá arriba. Cerré los ojos convencida de que era mi final, de que no volvería a ver el amanecer, ni oler el café por la mañana, ni oír a los pájaros en el jardín, ni conocer el rostro de mi hijo, ni sentir su calor en mis brazos. En ese momento, acepté la muerte. Acepté sacrificar mi vida por la suya, y sentí una paz inmensa, como si una legión de ángeles me rodeara, alejándome de aquella sala fría de hospital, del dolor, de la sangre, del miedo. Mi hijo vivirá fue mi último pensamiento. Y sonreí por dentro, convencida de que había tomado la decisión correcta, la única que puede tomar una madre. Luego vino la nada. Un vacío absoluto y profundo, sin sueños ni sensaciones, como sumergirse en un océano oscuro y silencioso donde ni siquiera Dios podía alcanzarme, o eso creí. Pero Dios tenía otros planes, planes que ni el médico más experimentado ni el escéptico más frío podrían explicar. Porque lo que ocurrió después solo puede llamarse milagro. No sé cuánto tiempo estuve en esa oscuridad. Pudo haber sido un momento o milenios. No era consciente de nada, solo de ese silencio profundo, de esa paz inmensa. No sentía dolor, solo calma. Era como si mi esencia se hubiera disuelto, como neblina en el aire, sin cuerpo ni peso. De pronto, apareció una luz, no un resplandor cegador, sino un brillo suave que parecía purificar el alma. En ese centro de salud, vi a True. Irradiaba alegría, se veía más joven que cuando murió, sin las líneas de preocupación que marcaban su rostro. Extendió su mano, invitándome a seguirlo. True, exclamé, pero no salió sonido alguno. Era como si nos comunicáramos con la mente. Todavía no es tu tiempo, Mariana, dijo con su serenidad habitual. Tu hora no ha llegado. Tienes que regresar. Hay quienes te esperan. En ese instante, sentí una fuerza que me tiraba de vuelta, como una cuerda atada a mi cintura, arrastrándome. La luz comenzó a desvanecerse. True se esfumó lentamente, y un peso se apretó sobre mi pecho, como una piedra. De pronto, abrí los ojos. Todo era blanco, el techo, las paredes, todo inmaculado. Pensé que aún estaba soñando, porque la luz era tan intensa que me lastimaba los ojos. Después de parpadear varias veces, mi visión se ajustó. Poco a poco, comprendí que estaba en una habitación de hospital. Giré la cabeza, sintiendo un dolor punzante en el cuello, y vi a Shigeru sentado en una silla junto a la cama. Tenía la barba sin afeitar, ojeras profundas, el cabello despeinado. Parecía haber envejecido una década en una noche. Pero lo que más llamó mi atención fue el pequeño bulto azul que sostenía en sus brazos, como si fuese de cristal. Traté de hablar, pero la garganta estaba demasiado seca. Solo logré emitir un sonido gutural, casi un gemido, pero fue suficiente. Shigeru levantó la cabeza al instante, y al ver mis ojos abiertos, el tiempo pareció detenerse. Mariana, susurró,
temeroso de que fuera una ilusión. ¿Estás despierta, Mariana? Logré hacer un leve gesto con la cabeza. Su expresión cambió. Nunca había visto a alguien llorar así, no de tristeza, sino de un alivio tan profundo que parecía que iba a estallar. Las lágrimas le corrían por el rostro, empapándole la barba. «Está vivo, Mariana», dijo Shigeru, acercando el pequeño bulto azul. «Nuestro hijo está vivo». Inclinó el envoltorio hacia mí y, por primera vez, vi el rostro de mi hijo. Era diminuto, frágil, con la piel aún roja y arrugada, los ojos cerrados, la boquita del tamaño de una uva. Unos pocos mechones oscuros se pegaban a su cabecita. Fue la imagen más conmovedora que había visto en mi vida. «El doctor dice que es fuerte», continuó Shigeru, con la voz quebrada. «Lloró apenas nació, aunque es prematuro. Tiene pulmones de verdadero luchador». Intenté hablar de nuevo, y esta vez salió un susurro: «Yo también estoy viva». Shigeru se arrodilló junto a la cama, con el bebé en un brazo y mi mano en el otro. «El doctor dijo que fue un milagro, Mariana. Perdiste tanta sangre que todos pensaban que no lo lograrías. Tuvieron que hacerte transfusiones. Tu corazón casi se detuvo 2 veces durante la operación». Justo en ese momento, el doctor Moriyasu entró a la habitación. Al verme despierta, se detuvo en seco en la puerta, atónito, mirando su reloj como si no pudiera creerlo. «Señora Mariana», dijo, acercándose a la cama, «no debería estar despierta todavía. La medicación es muy fuerte». «Es fuerte, doctor», dijo Shigeru con orgullo. «Fuerte como nuestro hijo». El médico me alumbró los ojos, tomó mi pulso y negó con la cabeza, maravillado. «En toda mi carrera, nunca vi algo así», admitió. «Estaba en estado crítico hace menos de un día. Tuvimos que extirparle el útero para detener la hemorragia. Sus posibilidades de sobrevivir eran mínimas. Y sin embargo, aquí estoy. Esto fue obra de Dios, doctor», logré susurrar. El doctor sonrió, sin confirmar ni negar mis palabras. Era joven, probablemente formado en una ciencia rigurosa que no deja espacio para milagros. Pero yo sabía lo que había vivido. Sabía que había estado al borde de la muerte y que se me dio una segunda oportunidad. En cuanto a su hijo, continuó el médico, también es un caso único. Para un bebé prematuro de 32 semanas, nacido en condiciones tan extremas, está sorprendentemente vital. Ni siquiera ha necesitado un respirador. Ajustó mi suero y dijo que volvería más tarde para más pruebas. Antes de salir, se detuvo en la puerta, observándome en la cama, a Shigeru arrodillado junto a mí y al bebé en sus brazos. «No soy un hombre religioso», dijo, «pero si alguna vez presencié algo cercano a un milagro, fue lo que ocurrió en esta habitación en las últimas 24 horas». Después de que se fue, Shigeru colocó con cuidado a nuestro hijo sobre mi regazo. Era tan pequeño y liviano, pero podía sentir su fuerza. Su corazón latía rápido contra el mío, como el de un pajarito asustado. Su piel estaba cálida y suave. Yo estaba demasiado débil para sostenerlo bien, pero solo sentir su cuerpo contra el mío cambió algo dentro de mí. «Aún no tiene nombre», dijo Shigeru, sentándose al borde de la cama. «Quise esperar a que despertaras para elegirlo juntos». Al ver ese rostro perfecto, supe sin dudar cuál debía ser su nombre. «Rapael», dije, recordando la luz, a Tru y mi regreso desde la muerte. «Se llamará Rapael». Shigeru sonrió. «Rapael», repitió, saboreando el sonido. «Es un nombre hermoso. ¿Tiene algún significado especial?» «Es el nombre de un ángel», le expliqué. «El ángel de la sanación, que vino como una cura para nuestras vidas». Dudé un momento, sin saber si contarle lo de la luz y Tru. Tal vez pensara que fue efecto de la anestesia. Pero él simplemente apretó mi mano y dijo: «Porque un ángel me los trajo de vuelta, a los dos». En ese momento,
Como si supiera que hablábamos de él, el pequeño Rapael abrió los ojos por primera vez. No eran los ojos vagos y desenfocados de un recién nacido. Eran ojos que parecían ver, comprender, ojos con luz propia. «Mira, Shigeru», murmuré, emocionada. «Nos está mirando». Shigeru se inclinó y besó la frente de nuestro hijo. «Bienvenido al mundo», Rapael dijo en voz baja. «Nos diste un buen susto, ¿sabes? Pero cada segundo de preocupación valió la pena. Eres nuestro milagro». Y así nos quedamos, los tres, una familia improbable formada contra todo pronóstico. Una mujer de 61 años que escapó de la muerte, un hombre de 34 que nunca imaginó la paternidad de esta forma, y un bebé prematuro con una fuerza que superaba su tamaño. Me quedé en el hospital durante 2 semanas. Cada día traía un nuevo avance que sorprendía al equipo médico. «Su recuperación es sorprendentemente rápida», decía la enfermera Ruriko, que me atendía por las noches. «Si sigue así, pronto estará en casa con su hijo». Rapael permanecía en una incubadora por precaución, pero no necesitó tratamientos especiales. Su desarrollo fue rápido, comía con ganas y expresaba sus necesidades con un llanto fuerte. «Este chico tiene un verdadero deseo de vivir», dijo la doctora Kaori, la pediatra, durante una revisión. Cuando por fin nos dieron el alta, tanto a Rapael como a mí, Shigeru nos recogió en un coche decorado con globos azules. Parecía un hombre distinto al que me había llevado aquella noche aterradora, afeitado, con ropa nueva y una sonrisa radiante. En el camino de regreso a Kamakura, miré el cielo por la ventanilla y susurré un agradecimiento silencioso por estar viva, por tener a mi hijo en brazos, por tener un compañero como Shigeru, y por saber, sin la menor duda, que la vida es mucho más misteriosa y maravillosa de lo que jamás imaginamos. Al mirar al cielo, lo entendí. Dios me había elegido. Tenía tareas importantes para mí en este mundo, y la más crucial era criar a ese niño que dormía plácidamente en mi regazo, sin saber que su sola existencia era el mayor milagro que este pueblo había presenciado. Volver a Kamakura con Rapael en brazos fue como entrar en una historia diferente. El pueblo que antes me dio la espalda ahora me miraba con nuevos ojos. Como si todos hubieran oído sobre el milagro, mi cercanía con la muerte en el hospital, el bebé prematuro que sobrevivió, las afirmaciones de los médicos de que no había explicación lógica. La noticia se propagó como el agua cuesta abajo. Elegimos el nombre Rapael para nuestro hijo, un nombre angelical, Rapael, el ángel de la sanación. Y ningún nombre podría ser más adecuado, porque ese niño no solo sanó mi vida, sino también la de muchos en este pueblo. Durante la primera semana en casa, aún estaba débil, recuperándome de la cirugía. Rapael era pequeño y necesitaba comer cada 3 horas. Debido a su prematuridad y a mi operación, no pude producir leche, así que usamos biberones. Shigeru se quedaba despierto conmigo por las noches, calentando la leche, cambiando pañales y ayudándome a levantarme de la cama. Nunca mostró interés en contratar ayuda, insistía en cuidarnos él mismo. Recuerdo a nuestra primera visitante, Sayuri, mi amiga, que llegó con un pastel de zanahoria tibio y una bolsa de ropita de bebé que ella misma había confeccionado. Entró tímidamente, sin saber qué decir. Pero al ver a Rapael dormido en la cuna que Shigeru había construido, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mariana, este es el bebé más hermoso que he visto en mi vida», dijo Sayuri, cubriéndose la boca. Y de verdad lo era. A pesar de ser prematuro, Rapael era encantador, con cabello negro y espeso, grandes ojos oscuros como los de Shigeru y una piel clara como terciopelo. Sus diminutas manos podían rodear mi dedo con delicadeza. Después de Sayuri, vino la señora Jun, de la tienda de telas, trayendo pañales y leche en polvo. «Es un obsequio», dijo, sin mirarme a los ojos, como si sintiera vergüenza. Sabía que había sido una de las más duras conmigo cuando se enteró del embarazo, pero ahora estaba allí, ofreciendo regalos. Era una disculpa sin palabras. Pasaron los días, y más personas comenzaron a venir a nuestra casa, trayendo comida, ropa de bebé, pañales,
o simplemente para conocer a Rapael. La curiosidad era evidente. Querían ver al bebé milagroso nacido de una mujer de 61 años, pero las miradas de juicio desaparecieron. Fueron reemplazadas por asombro, por admiración, como si finalmente comprendieran que la vida guarda misterios que están más allá de nuestro entendimiento. El cambio más impactante fue en mis hijas, Susana y Patricia, quienes me habían llamado loca al saber del embarazo. Ahora llamaban a diario para saber cómo estaba su hermanito. Patricia fue la primera en visitar, unos 15 días después de que salimos del hospital, llegando sola con un osito de peluche más grande que Rapael y los ojos llenos de incertidumbre. Cuando coloqué al bebé en sus brazos, su expresión cambió por completo. Fue como si todas sus críticas y juicios se disolvieran al instante. Sostuvo a su hermano con ternura, y cuando él abrió los ojos y pareció sonreírle, Patricia sollozó como una niña. «Mamá, perdóname», dijo entre lágrimas. «Dije tantas cosas sin pensar, juzgué tanto, pero él es perfecto». En ese momento, supe que había recuperado a mi hija. Susana tardó más en venir. Llegó cuando Rapael tenía casi 2 meses, acompañada de su esposo y mis 2 nietos, a quienes apenas conocía. Era su primera vez en mi casa en casi 3 años. Llegó seria, formal, como si fuera una visita por compromiso. Al ver a Rapael, se detuvo en la puerta, observándolo. El bebé había ganado peso, podía sostener la cabeza y reconocía voces. Lo miró con esos grandes ojos curiosos y emitió un pequeño sonido, como diciendo hola. Eso rompió la barrera. Susana se acercó, lo tomó en brazos y lo abrazó como si abrazara al mundo entero. «Tiene tus ojos», mamá dijo en voz baja. Y era verdad. Aunque el color era el de Shigeru, la mirada, la expresión, eran mías, como si hubiera heredado lo mejor de ambos. Mientras tanto, Rapael seguía creciendo fuerte y sano, sorprendiendo a los médicos. Cada visita seguía el mismo patrón. «Este niño tiene una vitalidad impresionante», decía el doctor Moriyasu, quien lo trajo al mundo, señalando que era difícil creer que nació prematuro y en condiciones tan críticas. La mayor sorpresa llegó cuando Rapael tenía unos 5 meses. Era una tarde de domingo cuando alguien llamó a la puerta. Era el padre Ansei, el mismo que había hablado de aberraciones modernas en su sermón. Estaba solo, con un paquete envuelto en papel azul. «Señora Mariana», dijo con voz vacilante, «he venido a conocer al niño y a traerle un regalo». Lo invité a pasar, aunque mi corazón aún dolía por cómo me había tratado. Shigeru estaba en el patio reparando el gallinero y entró a la sala con una mirada hostil al ver al sacerdote. Pero le hice una seña para que se calmara. El padre Ansei se sentó en el borde del sofá, aferrado al paquete como si fuera a estallar. Fui a buscar a Rapael, que acababa de despertarse de su siesta. Ya reía, reconocía a las personas y extendía los brazos para que lo alzaran. Cuando el sacerdote vio al niño, algo profundo se movió en él. Palideció, como si hubiera visto un fantasma, mirando de Rapael a mí, de mí a Shigeru, y de nuevo a Rapael. «¿Puedo cargarlo?», preguntó, con una voz apenas reconocible. Con cuidado, coloqué al bebé en sus brazos. Rapael, curioso, miró al sacerdote, sonrió y extendió su pequeña mano para tocarle el rostro. Y entonces, el padre Ansei hizo algo inimaginable. Lloró como un niño, sin vergüenza, allí mismo, frente a nosotros. Entre sollozos, dijo, «Vine a pedir perdón por las palabras que pronuncié, por los pensamientos que albergaba. Juzgué lo que no comprendía, y Dios me mostró cuán equivocado estaba». Contó que había escuchado sobre el milagro en el Hospital Santa Clara durante una visita a un sacerdote amigo en Niigata, una mujer de 61 años y un bebé prematuro que no debieron sobrevivir. Al enterarse de que era yo, sintió que Dios le había dado un golpe divino. «Este niño es un regalo», dijo, mirando a Rapael con reverencia. «Me gustaría bautizarlo, si me lo permiten. Sería un gran honor». Aceptamos de inmediato.
El bautizo de Rapael se convirtió en el mayor evento que Kamakura había visto jamás. La iglesia estaba llena, con gente incluso en las escaleras y la calle. Aquellos que antes me ignoraban ahora querían ser padrinos, tocar al bebé, formar parte de la historia. ¿Y sabes lo que proclamó el padre Ansei durante la ceremonia? Que Rapael vino a enseñarle al pueblo una lección, que no debemos juzgar lo que no entendemos, que Dios escribe recto con líneas torcidas, y que el amor verdadero trasciende la edad. Cuando vertió el agua sobre la cabeza de mi hijo, la pila bautismal se desbordó, derramando agua por todo el altar. Hasta hoy, los vecinos de Kamakura dicen que vieron el agua brillar de una forma especial al tocar a Rapael, y que la iglesia se llenó de un inexplicable aroma a flores. Pasó el tiempo. Rapael creció fuerte e inteligente, y aprendió a caminar temprano. A los 10 meses, dio sus primeros pasos, de la mano de Shigeru. Sus primeras palabras llegaron antes que las de la mayoría de los niños. Nos llamó papá y mamá. Al cumplir 1 año, ya decía frases cortas, sorprendiendo a todos. Hoy, con 11 años, es la alegría de nuestras vidas. Corre por el jardín como si tuviera alas en los pies, trepa árboles como un monito y cría aves en cajas de zapatos. Tiene un vínculo especial con los animales. Incluso los más tímidos se acercan a él. En la escuela, es el mejor alumno, sobre todo en matemáticas. Pero lo que más destaca de Rapael es su mirada, un brillo que parece llevar el sol por dentro. Aquellas personas que se burlaron de mí, que me dieron la espalda, que me insultaron, ahora me tratan con respeto y me llaman señora Mariana. Las madres me piden que Rapael juegue con sus hijos, diciendo que es una buena influencia. Los ancianos en la plaza quieren que se siente a escuchar sus historias, y dicen que nunca han sentido que alguien los escuche como él. Incluso el padre Ansei, ahora nuestro amigo, dice que Rapael tiene un don especial para consolar a las personas. Hace poco, Naomi, la vecina que escupió al verme pasar, pidió que Rapael fuera a su casa para enseñarle a su nieto a construir una casita para el perro. Por supuesto, él aceptó, y al volver dijo, «La señora Naomi hace el mejor pan de queso que he probado». Fue entonces cuando las cosas empezaron a cambiar. El niño que una vez fue motivo de vergüenza se convirtió en motivo de admiración, no solo para mí y Shigeru, sino para toda la comunidad. Las mismas personas que me llamaron loca ahora me hablan con orgullo como madre. Cuando camino por la calle con Rapael, alguien suele detenerse para pedirle su bendición. Como siempre digo, los planes de Dios son perfectos, y a veces usa los caminos más inesperados para darnos las bendiciones más grandes. La vida real no es como en las películas, donde un milagro siempre lleva a un cuento de hadas. A pesar del cambio de actitud del pueblo hacia mí, a pesar de la inmensa alegría que Rapael nos da, seguimos enfrentando desafíos incontables. Criar a un niño después de los 60 no es fácil, sería deshonesto decir lo contrario. Hay días en que mi cuerpo simplemente no puede seguirle el ritmo al niño. Cuando empezó a gatear, por Dios, era como si tuviera un motor en las piernas. Bastaba con darle la espalda un segundo, y ya estaba debajo de la mesa o tratando de treparse a la estantería. Shigeru siguió trabajando duro y recientemente consiguió un puesto fijo en Geraisen Construcción, construyendo nuevos apartamentos cerca de la estación de autobuses. Sale antes del amanecer y vuelve encorvado del cansancio. Pero nunca se queja. Cuando llega a casa, por más agotado que esté, aún encuentra energía para jugar fútbol con Rapael en el jardín, leerle cuentos antes de dormir y ayudar con las tareas. Shigeru cumplió 45 hace poco. Ya se le notan algunas canas en las sienes, lo que le da cierto encanto. Sus manos siguen endurecidas por el trabajo, pero son las manos más suaves que he sentido jamás. Aún me mira como en aquellos primeros días arreglando el techo, como si yo fuera lo más valioso del mundo. Por supuesto, no todo momento es de perfecta armonía. Discutimos como cualquier pareja. Algunos días llega tarde y yo ya estoy de mal humor. Algunos días me quejo del desorden que deja en el garaje, con herramientas por todas partes. Otros días,
Él se molesta porque consiento demasiado a Rafael o insisto en hacer cosas que el médico me prohibió. Pero los desacuerdos no destruyen el amor verdadero. Después de la tormenta, siempre encontramos el camino de regreso a lo que importa. Shigeru me cuida como si fuera de cristal, pero, según él, de un cristal muy testarudo. Bromea diciendo que nunca ha visto un vidrio con tantas opiniones. Nuestra rutina es sencilla, pero llena de pequeñas alegrías. Yo me levanto antes que ellos y preparo café, saboreando ese momento tranquilo en la cocina, escuchando a los pájaros afuera, oliendo el aroma fresco del café. Cuando tengo tiempo, horneo pan de maíz o panecillos de queso. Luego despierto a Shigeru, que siempre ruega 5 minutos más antes de levantarse, con el cabello todo alborotado. Rafael, en cambio, se despierta solo, como si tuviera un reloj interno. A las 7 en punto, está en la cocina en pijama, con el cabello parado, pidiendo leche con chocolate. Cada mañana empieza con la charla de mi nieto, contándome sus sueños, detallando sus planes del día, bombardeándome con preguntas que no siempre sé responder. Luego Shigeru se va al trabajo, Rafael a la escuela, y yo me dedico a las tareas del hogar. Ya no puedo con todo como antes. Agacharme para limpiar bajo los muebles es imposible ahora, pero me las arreglo con lo esencial. Sigo cuidando el jardín, ahora con las fresas que Rafael plantó. Cuido a las gallinas, recojo huevos y preparo el almuerzo con lo que cultivamos. La casa cobra vida cuando Rafael regresa de la escuela. A menudo trae amigos a jugar en el jardín, inventa historias con sus juguetes, hace dibujos y experimentos que encuentra en internet. Su curiosidad es asombrosa, quiere saber cómo funciona todo, de dónde vienen las cosas, a dónde van. Shigeru llega a casa al final de la tarde, se da una ducha refrescante para quitarse el día de encima y se une a nosotros para cenar. Ese es mi momento favorito del día. Los tres nos sentamos a la mesa, compartimos lo que pasó, reímos con las ocurrencias de Rafael y planeamos el fin de semana. Después, Shigeru ayuda a Rafael con la tarea, especialmente matemáticas, donde sobresale. Nuestra casa sigue siendo modesta, con paredes azules descoloridas y un jardín exuberante lleno de árboles frutales. Tenemos gallinas, un perro mestizo llamado Smokey que Rafael encontró abandonado, y un gato negro que se llama Shadow. El reconfortante aroma del pan de maíz a menudo permanece, mezclándose con el perfume de las rosas que planté junto a la entrada. Los fines de semana traen visitas frecuentes. Mis hijas vienen más seguido ahora. Susana trae a mis nietos, que adoran jugar con su pequeño tío. Patricia, que nunca quiso tener hijos, abraza su papel de tía orgullosa, consintiendo a Rafael y llevándolo de paseo. Es asombroso cómo su nacimiento fortaleció los lazos familiares. Mi amiga Sayuri todavía viene casi todos los días a tomar café, trayendo galletas de mantequilla sabiendo cuánto le gustan a Rafael. Aunque ha envejecido y le cuesta caminar, no ha perdido su alegría contagiosa ni su amor por una buena conversación. Este niño me mantiene viva, dice siempre, señalando a Rafael. La vida, por supuesto, no está exenta de desafíos. Hay días en que mis articulaciones duelen y la fatiga amenaza con derribarme. A veces me descubro preocupada por el futuro. Después de todo, tengo 72 años. ¿Cuánto tiempo más tendré para ver crecer a mi hijo? ¿Veré a los nietos que quizás Rafael me dé algún día? Pero entonces miro por la ventana y veo a Shigeru enseñándole a Rafael a arreglar una bicicleta. Veo las manos grandes y endurecidas del padre guiando las manos aún delicadas del hijo, enseñándole a usar las herramientas. Escucho sus risas, tan parecidas, resonando en el jardín. Y pienso, incluso si no estoy aquí para todo, sé que mi hijo estará bien. Tiene al mejor padre que pude haber elegido. Una vez, Susana me preguntó si me arrepentía, si criar a un niño a esta edad no era un sacrificio demasiado grande. Le respondí que el verdadero sacrificio es vivir sin amor, sin propósito. Es despertar sin motivo para levantarse, mirar hacia el futuro y ver solo soledad. Ese sí es un sacrificio.
Porque Rapael, incluso en los días más duros, incluso cuando pone a prueba mi paciencia como solo un niño puede hacerlo, es la mayor alegría que he conocido. Cada descubrimiento suyo lo siento como mío también. Cada logro, desde sus primeros pasos hasta sus éxitos escolares, me llena de una alegría inmensa que desborda. Y Shigeru, él es el compañero que jamás imaginé encontrar en este camino. Nuestro amor creció superando dificultades, alimentado por la gratitud, la paciencia y la certeza de que cada momento juntos es un regalo valioso, inmune a las trivialidades. Todavía recibimos miradas y comentarios por la calle, pero ahora son distintos. Ahí va la familia de la señora Mariana, susurran. Familia, una palabra que pensé que nunca volvería a atar a mi nombre. Una vez, en el porche, observaba a Rapael jugar con Smokey. Shigeru se unió a mí, entrelazando nuestros dedos en silencio, mirando a nuestro hijo explorar el jardín, bañado por el sol de la tarde y arrullado por el canto de las cigarras. ¿En qué piensas?, me preguntó al cabo de un rato. Pensé en los giros de la vida, en cómo creí que ya había vivido todo lo que la vida tenía para ofrecer, que solo me quedaba esperar el paso del tiempo. Y entonces apareciste en el mercado con esa escalera en la espalda, le dije. Él sonrió, apretando mi mano. Le doy gracias a Dios todos los días por ese techo con goteras, respondió. Esa es nuestra realidad. Una casa sencilla, gallinas en el jardín, el aroma a pan de maíz en el aire y los cuentos imaginarios de Rapael resonando por los rincones. Tenemos un amor que desafió convenciones, un hijo que la medicina consideró un milagro y la certeza de que la felicidad no se agota. Y eso, querido, eso es la verdadera riqueza. Ese es el verdadero milagro. A veces, cariño, me siento en la mecedora del porche, mirando el cielo estrellado de Kamakura, maravillándome con los misterios de la vida. Nunca imaginé que a los 61 años, cuando creí que la vida ya me lo había dado todo, Dios me daría un nuevo amor y un hijo. Esta historia no es ficción, es mi vida. Una vida que cambió por completo cuando ya me había resignado a dejar que el tiempo pasara. Una vida que se llenó de colores vibrantes cuando el mundo me decía que me conformara con el gris. Muchos se rinden ante la felicidad porque creen que la edad se los prohíbe. Gente que encierra sus sueños pensando que ya pasó el momento para perseguirlos. Personas que se entregan a las opiniones ajenas, creyendo que ciertas experiencias no les corresponden por su edad. Pero yo pregunto, ¿quién puso edad límite a la felicidad? ¿Quién decretó que nuestro camino tiene fecha de vencimiento para empezar de nuevo? ¿Quién decidió que la vida después de los 60 es solo una sala de espera? Mírenme. A los 61, mientras muchas mujeres de mi edad tejían esperando las visitas de sus nietos los domingos, yo estaba embarazada. Estaba descubriendo el amor de nuevo. Enfrenté a toda una sociedad para defender mi derecho a la alegría que la vida quiso regalarme. No fue fácil, como pueden imaginar. Hubo lágrimas, miedos, miradas de desaprobación y momentos en los que sentí que me rompería. Pero hoy, al mirar atrás, no cambiaría nada. Nada fue en vano, porque cada lágrima, cada insulto, cada puerta cerrada me llevó a este momento. Aquí estoy, una mujer de 72 años que puede decir, con el corazón lleno, que ha encontrado la verdadera felicidad. No una felicidad superficial ni conformista. Es una felicidad vibrante, intensa, que me despierta cada mañana con ganas de ver el amanecer, de oír a mi hijo llamarme mamá, de sentir el abrazo cálido de Shigeru cuando vuelve del trabajo. Ayer mismo, Rapael llegó del colegio radiante. Estaba feliz porque su maestra le pidió escribir un ensayo sobre su héroe. ¿Adivinan a quién eligió? A mí. Su madre. Escribió que soy su heroína por darle la vida antes de conocerlo, por enfrentar al mundo cada día con una sonrisa, incluso cuando me duelen las articulaciones, incluso cuando mi cuerpo está cansado. Me entregó el papel, y al terminar de leerlo, me miró con esos ojos brillantes que parecen contener todas las estrellas y dijo: «Mamá, soy el niño más afortunado del mundo porque Dios te eligió para ser mi mamá». Me quedé sin palabras, completamente muda.
Solo pude abrazar a mi hijo y llorar, porque en ese momento entendí el propósito de todo lo que viví. Entendí por qué regresé del borde de la muerte en aquella sala de operaciones. Entendí por qué Tru vino desde la luz para enviarme de regreso. Pasamos la vida creyendo que sabemos lo que es mejor, haciendo planes, poniendo metas, frustrándonos cuando no se cumplen. Pero a veces, muy de vez en cuando, la vida nos sorprende con algo tan grande, tan inesperado, que nos llena de asombro ante la sabiduría divina. A pesar de todas las dificultades, del dolor, del prejuicio que enfrenté, hoy puedo mirar a cualquiera a los ojos y decir, valió la pena. Cada segundo valió la pena. Porque la risa de mi hijo mientras juega en el jardín, el abrazo de Shigeru cuando vuelvo cansada del mercado, la casa llena de alegría los domingos con mis hijas y mis nietos, eso no tiene precio. He visto a todo un pueblo transformarse gracias a nuestro amor. He visto a quienes me juzgaron pedirme perdón con lágrimas en los ojos. He sido testigo de un cambio, no solo en mi vida, sino en la de muchos a mi alrededor. El padre Ansei, quien alguna vez me condenó con dureza desde el púlpito, ahora es uno de los mayores defensores de que el amor no tiene edad. Incluso usa nuestra historia como ejemplo en sus homilías dominicales. Dios escribe recto en renglones torcidos, dice, y a veces usa los caminos más inesperados para enseñarnos lo que es el verdadero amor. Así que, si alguna vez alguien se atreve a decirte que ya es tarde, que no hay tiempo para la felicidad, que tus sueños son locos a esta altura de la vida, mírame. Diles que conoces a una mujer que, a los 61 años, encontró el amor verdadero y un hijo que es su milagro. Diles que esa mujer, en lugar de esconderse avergonzada cuando todo el pueblo la criticaba, levantó la cabeza con dignidad y siguió adelante. Diles que esa mujer, ante la elección imposible entre su vida y la de su hijo, no dudó ni un segundo. Y diles también que esa mujer, por un misterio que ni los médicos pueden explicar, sobrevivió para contar su historia. Hoy, me llaman mamá con orgullo y cariño. Las mismas personas que me llamaron loca, irresponsable, una vergüenza, ahora me miran con respeto. No porque cambié para agradarles, sino porque seguí mi corazón, incluso cuando todos pensaban que estaba equivocada. Sayuri, mi querida amiga, siempre llama a Rafael el niño milagro, y estoy de acuerdo. Pero el milagro va más allá de su nacimiento fuerte, desafiando toda probabilidad. No es solo mi supervivencia a una cirugía que los doctores calificaron como mortal. El verdadero milagro es la transformación, la victoria del amor sobre el prejuicio. La vida floreció donde solo se esperaba oscuridad. Con todo lo que he aprendido, sé que la vida no ofrece garantías. No sé cuánto tiempo más me queda en este mundo, si veré a Rafael graduarse, casarse, tener hijos. Pero cada mañana, cada sonrisa, cada risa, cada abrazo de él, es un regalo que no tiene precio. Si dudas de mi historia, si crees que está inventada o exagerada, lo entiendo. Algunas bendiciones son tan grandes que parecen fantásticas. Pero te invito a que vengas, tomes un café en mi casa, te sientes en el porche, pruebes mi pan de maíz, hables con Shigeru y conozcas a Rafael. Mira con tus propios ojos el poder transformador del amor. Y luego dime si mi hijo es un invento o un regalo divino. Porque lo que he aprendido es que nunca es tarde para empezar de nuevo, para amar, para ser feliz. La vida puede sorprenderte en el último instante, cuando menos lo esperas, de la forma más inesperada. Y cuando esa sorpresa llegue, no dudes. Abrázala. Incluso si todos te llaman loco. Incluso si todo el pueblo se burla de ti. ¿Quién sabe? Tal vez ahí comience tu milagro. Mi nombre es Shigeru, tengo 45 años, y estoy sentado en una banca en la plaza central de Kamakura, disfrutando mi hora de almuerzo. Traje la comida que Mariana me preparó, arroz, frijoles, carne con cebolla y una farofa que solo ella sabe hacer. Antes comía en la obra, sentado en un saco de cemento o en una tabla. Ahora prefiero venir aquí, respirar aire fresco y mirar el movimiento del pueblo. Es curioso cómo cambian las cosas.
Estoy mirando el kiosco de la plaza, donde hace 10 años la gente se reunía para hablar mal de mí y de Mariana. Recuerdo pasar por ahí, y las conversaciones se detenían de golpe. Me seguían con la mirada, y comenzaban los susurros apenas daba la espalda. Hoy, la gente me saluda, me pregunta por Rafael, me invita a las fiestas de cumpleaños de sus hijos. Cuando llegué a Kamakura, no tenía nada más que mis herramientas y la esperanza de una vida mejor. Venía con la ropa puesta y una caja de herramientas. Dormía en un cuartito detrás de la tienda del señor Jun, trabajando en lo que saliera. Jamás imaginé encontrar el amor, y mucho menos que ese amor se convirtiera en una familia. ¿Quién habría imaginado que un hombre de 34 años se enamoraría de una mujer de 61? ¿Que tendríamos un hijo juntos y echaríamos raíces en este pueblo donde solo pensaba pasar de largo? La vida guarda sorpresas que desafían toda lógica. Veo a personas buscando amor sin parar en aplicaciones, priorizando que sean de su misma edad, con gustos parecidos, con perfiles compatibles. Irónicamente, encontré el amor cuando mi único objetivo era conseguir un trabajo arreglando un techo. Cuando Mariana me habló del embarazo, sentí una mezcla de temblores y lágrimas, con un miedo que nunca había conocido. La responsabilidad no era solo mía, era un bebé en camino, y una mujer que podría haber sido mi madre, que depositaba en mí una confianza que jamás había visto. El cambio fue repentino. Pasé de ser un jornalero viviendo de trabajos ocasionales a convertirme en el sostén de una familia. Conseguí un empleo fijo, ahorré cada yen y trabajé horas extra agotadoras. Poco a poco, los fines de semana, fui renovando la casa de Mariana. La cuna de Rafael la construí con madera reciclada de una obra. Llegué a tener 3 empleos al mismo tiempo, comenzando a las 5 de la mañana y volviendo a las 10 de la noche. El cansancio era tal que apenas podía ducharme antes de caer rendido en la cama. Pero hice un compromiso inquebrantable: dedicar mi vida a cuidar de ella y del bebé. Cumplí esa promesa la noche fatídica en el hospital. Incluso ahora, la emoción me ahoga al intentar contar los detalles. Pensé que los perdería a los dos. La imagen de Mariana, pálida y frágil, intubada en la UCI, y Rafael, tan pequeño que apenas cabía en mis manos, en una incubadora rodeado de cables y pitidos, sigue viva en mi memoria. Esa noche fue interminable. Caminatas por el pasillo, rezos, promesas, ruegos. Su supervivencia fue una segunda oportunidad. Nuestra familia nació 2 veces, cuando supimos del embarazo y cuando volvimos del hospital. Hoy, Rafael tiene 11 años. Hace un momento pasó corriendo con sus amigos de la escuela, camino a la tienda por helado. Al verme, se desvió para darme un abrazo antes de seguir su camino. Está en esa transición entre niño y preadolescente, casi tan alto como yo, creciendo rápido, con una inteligencia admirable. Saca excelentes notas y ganó la Olimpiada de Matemáticas el año pasado. Su habilidad en el fútbol supera a muchos chicos mayores, y le atrae la música. Pero lo que más me enorgullece es su carácter. Es respetuoso, amable, no le da vergüenza ayudar en casa y trata a su madre como a una reina. Cada vez que Rafael me llama papá, entiendo el verdadero significado de tener un propósito. Cuando salgo del trabajo, agotado, sudando, con el cuerpo adolorido, el pensar en volver a casa con él y Mariana es lo que me impulsa a seguir. Mariana tiene 72 años. Sigue fuerte y terca, dirigiendo la casa con mano firme. Insiste en prepararme el almuerzo todos los días, aunque le digo que no hace falta. Un hombre trabajador necesita comida de verdad, responde. Su cabello ya es completamente blanco, las arrugas más marcadas, pero su mirada es la misma que me cautivó desde el principio. El pueblo ya se acostumbró a nosotros. Al principio, fuimos objeto de chismes y malicia. Ahora nos tratan como a una familia normal, incluso como ejemplo de resiliencia. Si alguien insinúa que estuve con Mariana por interés, solo sonrío. Muchos pensaron que yo venía por su dinero. Ella,
que solo tenía una pensión modesta y la casa sencilla que le dejó su difunto esposo. Creían que le haría una estafa y desaparecería. Han pasado 11 años, y aquí sigo. Cambié de trabajo, no de pueblo. Construí una familia, no la destruí. La cuidé, no la abandoné. Lo que hemos creado no se mide en dinero, sino en valor, perseverancia y la capacidad de resistir los golpes de la vida y seguir avanzando. Ya casi debo volver al trabajo. Estamos construyendo el nuevo centro de salud del pueblo, justo en la entrada. Ahora soy capataz. Ya no cargo bolsas de cemento en la espalda. Tengo 5 hombres bajo mi supervisión, algunos de los mismos que se burlaron de mí cuando supieron del embarazo de Mariana. Ahora me llaman señor Shigeru y me piden consejos cuando tienen problemas en casa. Así es la vida en un pueblo pequeño. La gente juzga rápido, pero también sabe cuándo admitir que se equivocó. El prejuicio se convierte en respeto cuando demuestras, día tras día, año tras año, que tus sentimientos son verdaderos. Rafael cumple 12 el próximo mes. Estamos organizando una pequeña fiesta en el patio, nada grande, solo un asado con sus amigos del colegio y la familia. Las hijas de Mariana vendrán desde Osaka con sus hijos, que ya son mayores que Rafael. Se ha convertido en una celebración que todo el pueblo espera cada año. ¿Y sabes qué es lo gracioso? Las mismas personas que decían que estaba con Mariana por la diferencia de edad, ahora dicen que somos una gran pareja, como si el tiempo hubiera puesto todo en su sitio. Yo he madurado, me he asentado más. Mariana sigue siendo la fortaleza de siempre. El amor, amigos, el amor verdadero no elige edad. Elige a quienes tienen el corazón para sentir, el coraje para enfrentar las miradas, los comentarios, la malicia. A quienes tienen la fuerza para construir algo sólido en un mundo donde todo parece desechable. Tengo que volver al trabajo ahora. Seguramente el equipo ya regresó del almuerzo. Hoy tenemos que supervisar el vaciado del concreto en el segundo piso. Pero antes, pasaré por la escuela de Rafael a saludarlo. Siempre se le ilumina la cara cuando me aparezco de sorpresa, aunque ya está en esa etapa en la que empieza a pensar que sus padres son aburridos. Esta es mi vida ahora: trabajo, familia, responsabilidad. Muy distinto al hombre errante que llegó aquí con una escalera al hombro y sin destino claro. Pero, ¿sabes qué? No cambiaría esta vida por nada, porque en ella finalmente encontré lo que siempre estuve buscando: un lugar al que llamar mío, un lugar donde soy amado, no por lo que tengo o aparento, sino por quien soy realmente. Eso es todo.